Hola a todos. El día anterior había propuesto, usando el componente árbol de Java, presentar un árbol dándole un directorio de trabajo determinado y hoy os voy a presentar la solución. Primero voy a ejecutar el proyecto. Bueno, está aquí lo que le he añadido un botón de forma que cuando yo lo presiono voy a seleccionar un directorio de trabajo. Y una vez seleccionado ese directorio de trabajo, aquí me lo presenta. El listado de archivos, subdirectorios y cada subdirectorio también sus archivos es presentado, como veis, en el árbol, ¿de acuerdo? Todo al presionar este botón. El día anterior teníamos un árbol que creamos por defecto con una raíz y dos hijos llamados categoría 1 y categoría 2, y aquí añadíamos y quitábamos nodos. Eso lo podemos seguir haciendo, pero la novedad es que cuando yo le dé a este botón, elijo un directorio de trabajo y me lo muestra. Bien, voy a coger un directorio que tiene bastantes archivos. Es del proyecto SAM, ya sabéis que contiene Apache, contiene PHP, contiene, en fin, una cantidad muy elevada de directorios y de archivos. Aquí lo tenéis. Ha tardado un poquito, pero me lo ha presentado todos. Cada carpeta que contenga hijos me lo va a presentar con su directorio, ¿vale? Y así cada uno de ellos. ¿Veis? Bien, pues voy a enseñaros la solución de cómo se consigue crear un árbol leyendo. Bien. Bueno, tenemos incluso nuestro scroll, nuestra barra de desplazamiento para que podamos trabajar. Y observar que en la parte inferior se muestra el directorio que yo haya elegido aquí al presionar el botón. Recordar que esto es un cuadro de diálogo para seleccionar ficheros o carpetas. En este caso veréis que he elegido la opción carpeta porque es lo que yo quiero presentar. Dado una carpeta, a partir de ella quiero mostrar todas sus carpetas y archivos que contengan cada una de ellas. ¿Vale? Bien, la solución al proyecto. Vale, partimos de que yo voy a presionar este botón. Quiero abrir un cuadro de diálogo para abrir archivos. Sabéis que ese componente se llama FileChooser, ¿vale? Lo que he hecho es seleccionarlo y arrastrarlo. Por cierto, no es un componente visual. Cuando lo arrastramos, queda aquí bueno, en este caso se ha ido aquí al final de los últimos elementos, pero debería estar aquí dentro de otros componentes, ¿vale? Yo en mi caso ya tenía seleccionado uno, que es el primero, ¿vale? Quito el segundo que no me sirve para nada y me quedo con este. Este objeto, esta variable, para enseñaros el nombre, que es el que la ha seleccionado por defecto Java, es el que yo voy a usar para mostrar un cuadro de diálogo para abrir, seleccionar una carpeta y a partir de ella crear el árbol. Bien, os recuerdo que este cuadro de diálogo tiene que tener estas siguientes propiedades. Me voy aquí a la derecha. Es un cuadro para abrir, ¿vale? En este caso podría ser para abrir archivos o carpetas. Es para abrir, ¿vale? De Open Dialog. Y en el modo de selección de ficheros, por defecto siempre están solo o ficheros solamente o ficheros directorios, en este caso solo para directorios, ¿vale? Lo que pretendo siempre es elegir un directorio concreto, una carpeta concreta, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos propiedades deben de estar activas para ese cuadro de diálogo de abrir ficheros. Bien, colocamos este botón y gestionamos el evento presionar el botón. Bien, aquí estáis viendo el código que hemos usado en otros proyectos, de forma que yo sobre ese objeto invoco al método que muestra el cuadro de diálogo para seleccionar archivo o carpeta, en este caso una carpeta, ¿vale? Uso la variable numérica selección para saber si le he dado al botón aceptar o no. Si he elegido el botón aceptar, la selección corresponderá con esa constante que hay aquí de la clase FileChooser y por tanto avanzo. Si le he dado a cancelar, simplemente pues muestro un mensaje
en la parte inferior diciendo error, no has seleccionado ningún fichero. Os recuerdo que el objeto mensaje es este cuadro de texto que está en la parte inferior, se llama así, mensaje, y lo que haría es mostrar esa información. Entonces, si he intentado seleccionar una carpeta pero le da a cancelar, pues no hago nada y solamente muestro esa condición en la parte inferior. Bien, si selecciono un fichero, lo tengo en esta variable y con esa variable de tipo file, es decir, de fichero, perdón, cuidado, ahí se ha insertado, llamo a este método que he creado que le he llamado actualizar, ¿vale? Este es un método que yo he creado y recibe como parámetro el fichero que he seleccionado. Bien, aquí tengo mi método actualizar. ¿Qué hace este método? Hemos dicho que recibe el fichero que he seleccionado en el cuadro de diálogo anterior. Bien, en la parte inferior, para mostrar el trayecto que he elegido, invoco de ese objeto fichero a este método que me obtiene el trayecto, es decir, si está en la unidad de disco duro C, en varios subdirectorios hasta que lleguemos a él, pues me lo muestra todo ese trayecto hasta él, ¿vale? Y lo mostramos en la parte inferior, ¿vale? Pero lo más interesante viene a continuación. Creo, os recuerdo que tenemos dos objetos llamados raíz y modelo, en la cual voy a construir el árbol que presento aquí, ¿vale? Este objeto árbol se llama tree, su objeto tree. Y tanto la raíz como el modelo eran objetos que estaban aquí declarados, ¿vale? Raíz es un nodo mutable de árbol por defecto y modelo es un modelo de árbol por defecto, ¿vale? Que es el que usábamos el otro día para crear ese árbol desde cero. Bien, pues la raíz pasa ahora a ser un nuevo nodo, ¿vale? ¿Con qué nombre? Pues con el nombre del fichero que yo haya seleccionado, ¿vale? Utilizo ese nombre para crear la nueva raíz, ¿vale? Entonces yo, independientemente del árbol que tuviera antes, creo una nueva raíz basándome en el nombre de la carpeta que yo he seleccionado. El modelo lo vuelvo a crear con esta nueva raíz, ¿vale? El modelo estaba apuntando, era otro modelo que hubiera anteriormente creado, pero ahora tiene que basarse en esta raíz nueva, porque he cambiado la carpeta. Y ahora llamo a este método, que es el más interesante de todo el proyecto que he pedido para hoy, un método que voy a hacer llamadas recursivas dentro de él, ¿vale? Donde le paso dos parámetros. El primero es la raíz, en la primera llamada es la raíz del árbol, y el segundo parámetro simplemente es el nombre, el objeto fichero que representa ese nodo, en este caso la raíz. Bueno, una vez que acaba la llamada, habrá creado los diferentes hijos para cada una de las carpetas que yo vaya obteniendo, ¿vale? Ahora después voy a comentarlo. Pero simplemente cuando ya ha acabado la última llamada recursiva y finaliza este método, aquí se crea el árbol en base al modelo nuevo que estoy usando, ¿vale? Lo que hace este método, el método recursivo crea, es ir, dependiendo de la carpeta que yo ponga aquí, va a obtener su lista de archivos y sus carpetas, y cada vez que encuentre una carpeta va otra vez a hacerse una llamada recursiva a sí mismo, basándome en un nodo creado con esa carpeta y en el nombre de esa carpeta. De forma que va a ir bajando en profundidad en su árbol de directorios de la carpeta actual, buscando nuevos directorios y nuevos archivos dentro de esa carpeta, ¿de acuerdo? Que la encuentra, vuelve a llamar recursivamente. Así hasta que llega a un nodo hoja. Cuando llega a un nodo hoja, pues finaliza. Venga, vamos a verlo despacio, este método recursivo, ¿vale? Esto es lo más avanzado que tiene este proyecto. Diseñar este método recursivo. Os recuerdo que tiene dos parámetros. El nodo, que la primera vez es el nodo raíz, es decir, le damos la raíz del árbol y a partir de ahí examina todo lo que contiene en su interior. Y la carpeta que representa ese nodo raíz, ¿vale? El trayecto, en este caso, de mi árbol de directorio,
de mi sistema de archivos, ¿vale? Ya sea del disco duro C o de otro disco duro. Entonces, aquí le damos el trayecto a la carpeta de la cual queremos obtener todo el árbol de archivos y sus carpetas. Y aquí en cuanto al árbol, ¿vale? El nodo raíz, ¿vale? Entonces una cosa es mi árbol como componente swing, tree, ¿vale? De cada uno de los nodos, en este caso partimos del nodo raíz, y esta sería la carpeta raíz que me he seleccionado previamente. Bien, lo primero es obtener todos los hijos que tenga la carpeta actual. Tenemos este método que es listar todos los ficheros, bueno, ficheros y directorios, ¿vale? Y eso lo mete en este vector de ficheros, de objetos tipo file. Por cierto, comprobamos que valga distinto de null. ¿Por qué? Porque si vale null es que he llegado a una carpeta que no contiene más hijos, ¿vale? Entonces sería una carpeta vacía y sería un nodo hoja y por tanto nos iríamos aquí a este ERSE y ahí no hacemos nada, simplemente es que hemos llegado a un nodo que no tiene hijos y finalizaríamos la llamada recursiva. ¿Qué pasa si tiene hijos? Es decir, si es distinto de null. Pues establezco una variable contadora que la voy a usar para ir creando los diferentes nodos dentro de un nodo padre. Sabéis que cuando se crea un nodo hijo con este método, hay que decirle ese nodo hijo en qué posición va a estar. Pues para eso me voy a apoyar en esta variable contadora. Cada vez empieza en 0 y cada vez que yo encuentre un hijo lo voy a insertar y lo voy a incrementar el valor. ¿Vale? Bien, pues en este bucle lo que hago es, voy a recorrer el listado completo que he encontrado de elementos en la carpeta actual, ya sean subdirectorios o archivos, ¿vale? A través de esta variable f lo recorro, ¿de acuerdo? Ya sabéis que este fichero, pero este tipo de bucle es para recorrer toda una colección, en este caso es un vector estático de ficheros. Lo voy a ir a mover, me voy a mover por todos ellos y voy a hacer lo siguiente, voy a crear un nodo hijo para cada uno de los objetos f que voy a encontrar, ¿vale? Con fgetName obtengo el nombre de ese fichero o carpeta y creo el nodo hijo. Y ahora lo que hago es insertar el nodo hijo colgando de quién, del nodo padre. La primera vez será el nodo raíz. En las diferentes llamadas recursivas, ahora después lo vais a ver, pues va a ir cambiando y en cada llamada recursiva pues es el nodo actual. Ese nodo actual, ya os he dicho antes que, oye, si es un directorio, pues voy a analizar ese nodo hijo, ¿vale? Donde f es el trayecto a ese nodo hijo y hijo es el nodo sobre el cual quiero investigar todos sus descendientes. Esta es la llamada recursiva, aquí está la llamada recursiva. Y esto es lo potente. Bueno, os recuerdo una cosa, cuando diseñamos un método recursivo como el que tenemos aquí, siempre hay que ponerle un valor para que finalice la llamada recursiva y no se quede infinitamente llamándose a sí mismo. Bueno, la finalización es aquí. Cuando yo llego a una carpeta que no contiene más hijos, ¿vale? Pues valdrá null y finaliza la llamada recursiva, ¿vale? Porque llega aquí hasta partirse y finaliza. Y va devolviendo la llamada recursiva hacia atrás, ¿vale? Va subiendo en profundidad. Bien, pues de nuevo este bucle, es decir, para cada uno de los elementos que yo haya encontrado en la carpeta actual, creo el nodo hijo apropiado para meterlo cada hijo colgando del padre y cambiando su posición dentro de los hermanos, ¿vale? La primera vez 0 y así sucesivamente. Y si yo he llegado a un objeto que es un nodo, perdón, una carpeta, un directorio, hago la llamada recursiva para ese hijo en el trayecto suyo, ¿vale? Entonces, pues, evidentemente va bajando en profundidad cuando encuentra un directorio. Si yo lo ejecuto el proyecto y voy a elegir un trayecto, por ejemplo, este tempo, que es una carpeta que cuelga de mi disco duro C y tiene solamente, pues ya veis aquí, dos subcarpetas y unos cuantos archivos. Voy a elegir tempo, aquí, que se quede elegido tempo. Y ahora le doy a abrir, ¿vale? Aquí estáis viendo, tempo contiene 3 archivos, luego 2 subcarpetas y luego un archivo más,
¿vale? En total, 4 archivos y 2 subcarpetas. Entonces, claro, fijaros, cuando ha obtenido de tempo aquí el número de hijos, ha empezado con F a recorrerlos, ¿vale? Y ha llegado al primero, y el primero era un archivo, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí para que lo veáis. El primero es un archivo, entonces simplemente aquí ha creado el nodo hijo con el nombre capital txt, lo ha insertado capital txt colgando de tempo y ha preguntado, ¿es un directorio? Como capitales es un archivo, esto ha dado falso y no hace nada más, ¿vale? Finaliza esa vuelta del bucle for y pasa al siguiente. Aquí de nuevo es un archivo, pues lo crea, lo inserta, incrementa el contador, por eso el segundo va en la posición 2, vamos, el primero era 0 en la posición 1, y así va moviendo el bucle for por todos ellos. Mientras que no sean directorios, va creando cada uno de los nodos y añadiéndolo al padre. Llegamos a al primer objeto, que se llama EJ1, y lo crea el nodo hijo, lo inserta, aquí está insertado, pero detecta que es un directorio. ¿Qué hace? Hace una llamada recursiva con el nuevo objeto, en este caso ejemplo 1 sería el nombre, y F sería el trayecto. El trayecto sería c2 barra EJ1. ¿Vale? Y en esa llamada recursiva volvemos a empezar el método, pero claro, el trayecto ahora es este trayecto con ese nodo creado. Y a partir de ahí obtiene su lista de archivos. Pues aquí veis que, bueno, en este caso no tiene más subdirectorios, solo tiene 3 archivos. Obtendría ese bucle, pero ese vector con esos 3 archivos, detecta que no es null, establece este contador, empieza con el bucle for, lo recorre en cada uno de ellos, lo inserta dentro del nodo padre, ¿vale? Aquí lo estoy viendo, en este caso el nodo padre es J1, cada uno de los hijos es cada uno de estos ficheros, y como ninguno de ellos directorios no hace más llamadas recursivas, ¿vale? Y finaliza el bucle for. Finaliza el bucle for y finaliza la llamada recursiva para J1 y vuelve hacia atrás, ¿vale? Y ahora, en la pasada del bucle anterior, el bucle for pasa al siguiente, y el siguiente será de J2. Lo vuelve a crear, lo inserta y pregunta si es un directorio. Como es un directorio, hace otra llamada recursiva, aquí pasándole como nombre EJ2 y aquí el trayecto que sería c2 barra tempo barra EJ2. ¿Vale? Y ahora en esa llamada recursiva crea este vector. Bueno, este vector solo va a encontrar un fichero, es decir, solo el bucle for se va a recorrer una vez y así. ¿Vale? Cuando finaliza la llamada EJ2, pues en la última vuelta del bucle del principal que hubo cuando le dimos el nodo raíz, es que obtiene el último objeto, que es un fichero, lo crea, lo inserta, como no es un directorio, finaliza y finaliza el bucle. ¿Vale? Voy a hacer una depuración paso a paso para que veáis con este, como tiene pocos directorios, pocos archivos, cómo se ejecuta. ¿Vale? Para que lo inspeccionéis vosotros. Entonces, pongo aquí un breakpoint, haciendo un clic aquí. Paso a depurar mi fichero para que se ejecute y se pare en ese punto de ruptura, en ese breakpoint que he creado. Le doy leer directorio de trabajo y vale, selecciono tempo. Ahí está. Bien, ahora dándole a la tecla F7 lo voy recorriendo y vais viendo cómo empieza a recorrer de la lista de archivos que ha obtenido. Bien, si yo le doy aquí a variables, puedo saber cuáles son las variables actuales en la llamada del método crea. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, f contiene el trayecto, ¿vale? Al primer objeto de la lista de archivos que hay aquí en archivos. Si le doy a archivos, veríamos, veis que tiene para la carpeta c2.tempo, pues tiene 6 hijos, ¿vale? Y aquí está, veis, 6 objetos file. Si voy desplegando aquí, veríamos el path de cada uno de ellos. Este es un fichero,
este es otro fichero, este es otro fichero y este es el cuarto, si no recuerdo mal, ¿veis? Este era un directorio, ¿vale? Entonces cuando llegue a este objeto y pregunte si es un directorio, aquí sí dará true, dará verdad, en los demás dará falso y no hará llamada recursiva, porque yo una vez que voy encontrando archivos simplemente lo inserto como nodo y nada. Ahora, cuando encuentro un directorio, se hago una llamada recursiva para que vuelva a inspeccionar si este directorio a su vez tiene dentro más archivos y más directorios. Que encuentra más directorios, volverá a hacer más llamadas recursivas, ¿de acuerdo? Bien, estábamos recorriendo el bucle for con los objetos, diferentes objetos f, ¿no? Para que veamos que va tomando diferentes valores. Voy a ponerlo, no, voy a minimizarlo y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Las variables, pero la voy a, eso, para que la ventana no desaparezca, aquí. Entonces, de forma que yo cuando le vaya dando la tecla F7 vaya moviéndome por el bucle, la variable contador también va incrementándose, veis que antes valía 0, ahora vale 1. Ahora va a preguntar si es un directorio, pues no va a un directorio porque estamos todavía en el fichero primero. Capitales 2, pues otro fichero, por tanto, simplemente crea los nodos, los va metiendo dentro de cada uno de los hijos en el nodo padre, porque nodo ahora mismo, ¿qué es nodo? Pues nodo es el directorio actual, ¿vale? Entonces veis que se llama tempo. ¿Y qué es carpeta? Pues carpeta es el trayecto actual ahora mismo, lo estáis viendo, que es la raíz que yo le he dicho, la que he seleccionado en el menú de diálogo, en el cuadro de diálogo, perdón, cuadro de diálogo para seleccionar carpetas. Y he elegido tempo, ¿vale? Es decir, todavía no se ha producido ninguna llamada recursiva. Bien, voy a recoger aquí para que veamos solamente el objeto f cómo va cambiando hasta que llegue a un directorio y entonces haga la llamada recursiva, que es la parte más interesante. Llegamos a f, f de nuevo ahora es otro fichero, que en este caso capitales 3, no es un directorio, aquí. Ahora f es j1, es decir, aquí cuando pregunte si es un directorio, sí es un directorio y va a entrar a hacer la llamada recursiva, ¿vale? Vaya a ver como en esa llamada recursiva, hijo pasa a ser este nodo ahora y f va a ser la carpeta actual, es decir, volvemos a llamar al mismo método, eso es una llamada recursiva de un método, llamarse a sí mismo, pero claro, con otros datos, ¿vale? En este caso son los nodos hijos, las subcarpetas o subdirectorios de la carpeta actual. Venga, la crea como nodo, ¿vale? Esto es igual que si fuera un fichero, lo inserta en el nodo padre, incrementa el contador, por si hubiera más hijos para que cada uno vaya en una posición diferente, y ahora pregunta si es un directorio. Va a decir que sí y pasa a hacer la llamada recursiva. Le doy F7 y ¿qué hace? Empieza otra vez desde cero. Pero ahora nodo no vale C2.tempo. Ahora nodo vale C2.tempo J1. Vamos. Tempo vale. Perdón, nodo vale J1. Carpeta sí va a contener el trayecto a EJ1. ¿Vale? Esta es la primera llamada recursiva donde hemos actualizado el nodo, ahora no es el nodo raíz, sino uno de los hijos que es un directorio del nodo raíz, y aquí el trayecto hasta esa carpeta. Pero hace las mismas operaciones que hacíamos antes, ¿vale? Sabemos que J1 tenía 3 ficheros, pues vamos a ejecutarlo, aparecerán los 3 ficheros y lo va insertando. La forma de verlo es en F, ¿no? Ahí está. Vale, finaliza esta llamada recursiva y pasa en el bucle anterior, antes de la llamada recursiva, al siguiente paso, ahora F vale, ¿veis? El otro directorio EJ2. Como también hay un directorio, pues ahí va a hacer otra llamada recursiva. Ahí está. Y ahora, pues nodo es EJ2 y carpeta es el trayecto a EJ2, ¿vale? Es el mismo método, pero llamándolo con otros parámetros. Y fijaros que no ha acabado la ejecución. Esto, lo único problema de los métodos recursivos es si se hacen numerosas llamadas a sí mismo y manejamos datos muy grandes, puede agotar la memoria. E incluso si no hemos diseñado bien el método,
y se llama infinitamente, puede bloquear el equipo porque agota la memoria, ¿eh? Si va consumiendo recursos y nos puede dar problemas de ese bucle infinito. Vale, para EJ2 lo recorre, todos los hijos que tenga los va insertando. Solo tenía un fichero, pues ha acabado esa llamada recursiva y ahora ya estamos en otro de los hijos, creo que es el último, ¿vale? Que es un fichero, el último fichero que quedaba después de los dos subdirectorios de tempo. Lo inserta, pregunta si es un directorio, en este caso no es. El bucle for acaba porque ya no hay más objetos de la raíz de tempo. Y ahora veis este modelo que contiene todos los hijos creados a partir de la raíz nueva que hemos seleccionado previamente, se lo pone como modelo al árbol y entonces ahora ya el refresco cambia. Si vemos el árbol todavía no se ha actualizado, ¿no? Se va a actualizar ahora. Ahí está. Si lo vemos aquí, perdón, en la ejecución, a ver, un momentito, que le demos F7, aquí. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Ya actualizado todo. Y aquí abajo mostramos el trayecto absoluto de lo que hemos seleccionado. Si cambio el directorio de trabajo, pues, por ejemplo, dentro de tiempo, pues EJ1, pues nada. Solo tiene 3 ficheros y acaba muy pronto, ¿no? Y aquí ponemos el trayecto de lo que hemos seleccionado. Bueno, pues esta es la solución a la tarea que os había pedido. Espero que os haya servido de ayuda. ¿Vale? Voy a hacer un último repaso de lo que he hecho. He creado, vale, bueno, he insertado como otro componente aquí un objeto file chooser, así para poder seleccionar archivos, lo he arrastrado y lo he soltado aquí. He cambiado sus propiedades para que sea un cuadro de diálogo de apertura de archivos o carpetas y he elegido que solo va a seleccionar carpetas, ¿vale? Una vez hecho eso, he puesto este botón y al presionarlo, pues lo que he hecho es obtener simplemente el fichero seleccionado y llamar a este método actualizar con ese fichero. En caso de que no hubiéramos seleccionado nada, pues simplemente mostrar un mensaje de error en la parte inferior. ¿Vale? Si yo no selecciono nada, bueno, aquí parto de algo que está seleccionado. Si yo aquí le doy a cancelar, bueno, incluso sale una excepción, ¿vale? Vamos a ver la excepción. Vale, claro. Intento actualizar el nombre del fichero si no he seleccionado nada. Vale, esto está mal. ¿Por qué? No debemos de llamar a actualizar si no hemos seleccionado nada. ¿Verdad? Es decir, yo tengo que tener en cuenta que si he cancelado. Bien, el problema es que hay aquí un fallo. Selección no es que valga 0, selección tiene que valer la devolución de la llamada al método abrir cuadro de diálogo, ¿vale? Ahí es donde comprobamos que si le hemos dado al botón aceptar, ¿vale? Entonces no empieza valiendo 0 porque si no ya tiene el valor del botón aceptar siempre, sino que obtenemos lo que ha devuelto el cuadro de diálogo. Si le hemos dado a 0, vamos, si le hemos dado a aceptar, pues entonces sí valdrá este valor y pasamos a esto. Si le hemos dado a cancelar, no. Lo vamos a probar ahora, que ahora funciona bien. Vale, no hemos elegido ningún fichero o carpeta, ¿no? Sería el mejor mensaje más apropiado, no hemos elegido ninguna carpeta, ¿verdad? Eso sería el mensaje más apropiado. De forma que si yo cancelo,
pues no puede mostrarnos nada, nos muestra el árbol original. Si yo elijo un directorio, pues sí me lo muestra todo su trayecto y todo. Bien, pues eso es todo. Hasta la próxima.